la nueva comisión directiva del Consejo Portuario Argentino, que se eligió hace muy poco tiempo en la ciudad de Santa Fe, tiene la particularidad de que refuerza la representación de los puertos de la Patagonia, de la hidrovía y del sistema central y puerto de Buenos Aires y bonaerenses, con la presencia más activa. El hecho de que Gonzalo Mórtola, presidente del puerto de Buenos Aires, sea vicepresidente y que en esa misma comisión directiva estén los puertos de Bahía Blanca, de Quequén y de Ushuaia, nos parece que permite tener una representación territorial y de acceso a interrelaciones con el sector público y las autoridades del área mucho más efectiva seguramente de la que hemos venido teniendo. No obstante eso, este año lo que estamos haciendo es renovar algunas acciones. En general el Consejo Portuario viene trabajando con distintos temas a lo largo del año, con una comisión de asesores que se convirtió en un núcleo de pensamiento, de generación de ideas y de propuestas muy importantes. Una trata el tema de seguridad y medio ambiente y está a punto de realizar un encuentro nacional. También hay una acción muy importante de la Comisión de Abogados que está trabajando en distintos temas, formulando dictámenes a pedido de las necesidades de los puertos, pero por otra parte dictámenes que se pueden emplear en el Consejo Federal Portuario, donde nosotros tenemos una participación y se nos permite llevar iniciativas con suficientes fundamentos. Esa misma comisión está por publicar, lo cual es muy importante porque se trata de una publicación con trabajos realizados por los propios abogados de los puertos que tienen un conocimiento muy cercano a la realidad porque son gente que está involucrada, que trabajan en el puerto, que son asesores legales. Y hemos puesto en marcha una comisión que sintoniza mucho con las necesidades de evaluar cómo evolucionan los costos portuarios y logísticos. Y eso es una comisión que va a montar un observatorio para seguir lo más cercanamente posible la evolución de los costos de la logística. Así que bueno, eso y sumado a una campaña de divulgación de los puertos sobre las externalidades positivas que generan tanto a las ciudades, a las regiones o a la economía, como para contrarrestar, que muchas veces están muy a la vista de la sociedad, algunas externalidades negativas que obviamente hay que resolverlas, pero que bueno, se toman muchas veces como para denostar o para criticar la actividad portuaria, que nosotros sostenemos que es primordial para el desarrollo económico del país. Los que estamos en los puertos generalmente estamos mirando los costos portuarios. De hecho ha habido un acento muy grande, puso el gobierno nacional en mejorar los costos de los servicios, tipo los que prestan los prácticos, los amarradores, los remolcadores, la estiba, etc. Y bueno, esa es una tarea que hay que hacerla sin duda. En algunos casos se lograron avances importantes. En el caso del Gran Rosario, el hecho de que hoy la estiba esté más diversificada en cuanto a los prestadores y se puedan concursar los precios, significó una mejora sustancial. Nosotros tenemos la mirada de que no es solamente el precio, es la calidad del servicio que se presta. No es solamente bajar el precio de la lista o la tarifa que se muestra, sino también que los servicios sean lo suficientemente efectivos para garantizar la calidad de la prestación portuaria. Pero nosotros miramos mucho eso, pero en realidad es cierto que después la competitividad del país se basa en el funcionamiento de muchas más cosas. Cómo funciona la aduana, cómo funcionan las infraestructuras, cómo funcionan los servicios conexos que se reciben para trasladar las cargas. Por lo tanto, no es solamente el barco y el puerto, sobre el cual hay que trabajar, sino también mirar la logística como un todo integral. Me parece que esa es la manera de asociarnos a una mejora de competitividad que la Argentina necesariamente tiene que darse. Y es real que los puertos no son muy convidados en estas discusiones, por un lado. Como también observamos que para mejorar el comercio exterior y mejorar la matriz de exportaciones de la Argentina, pareciera que hay muchos organismos que trabajan buscando nuevos mercados, mejorando la competitividad de las empresas, etc., o mirando las infraestructuras, pero pareciera que los puertos no están en ese núcleo de decisiones. Por lo tanto, la idea es trabajar con el concepto de comunidad portuaria, que eso implica tener mucho más jugadores presentes para que todos juntos en un ganar-ganar sean capaces de mejorar la eficiencia del sistema. Esa es la visión que tenemos con los costos, pero finalmente también tenemos una discusión
y nosotros una posición tomada de cuál tiene que ser el beneficiario de los costos o de la baja de costos. Desde luego que es importante que sean las navieras o que sean los grandes exportadores, porque se genera así un flujo de divisas de ingreso muy importante a la balanza comercial. Pero nos interesa básicamente los productores. Ejemplo, los limones que salen por Rosario son una cantidad por ahora pequeña, es un mercado que se está abriendo, seguramente se va a ampliar con los otros cítricos, pero lo que se abrió fue un camino de logística que permite beneficiar a una región como es Tucumán, donde hay miles de personas vinculadas a ese tipo de producción. Por lo tanto, nos interesa que la rebaja efectiva de los costos llegue también o primordialmente al productor, que es el que utiliza el puerto para colocar sus mercaderías en el exterior. Esa campaña que iniciamos y la vamos a continuar en Rosario mostrando, porque nos parece que hay que divulgar estas cosas, por ejemplo, la tarea que se hace en el puerto de Rosario con General Motors. La otra cosa que nos interesaba mostrar es cómo pueden salir mercaderías que tienen un altísimo valor agregado producto de la complejidad tecnológica. O sea, no es lo mismo exportar leche en polvo que exportar un suero que permite hacer en China, directamente con los fabricantes chinos en ese lugar, alimentos infantiles lácteos. O lo que mostramos con el mercado de las especialidades, que son productos que tienen un valor mucho más alto que las commodities y que permite que también la economía regional funcione. Eso lo vamos a hacer en los distintos puertos, porque hay distintos emplazamientos en clústeres económicos de distintas industrias, como tiene el puerto de Bahía Blanca, como tiene Comodoro Rivadavia, donde en todos esos lugares hay que buscar la manera de que se pueda hacer que que los cargadores que tienen este tipo de productos sean lo suficientemente bien atendidos en términos económicos y de logística para que puedan usar el puerto. Nosotros tenemos que pasar a la acción en el sentido de ser más influyentes sobre la toma de decisiones de, por ejemplo, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación. ¿Esto qué significa? Que tenemos que enriquecer el diálogo y también ver cómo mejoramos los instrumentos donde se da el diálogo. Ejemplo, el Consejo Federal Portuario es un organismo muy interesante porque rompió bastante tiempo de descoordinación, de medidas que se tomaban unilateralmente, como fue la resolución 1108, etcétera, donde prácticamente no había casi diálogo con las autoridades. Hoy el hecho de que estén todas las provincias con sus representantes, obviamente las provincias que tienen puertos, más el sector público, los puertos públicos con el Consejo Portuario y los puertos privados, es un buen ámbito de diálogo. La verdad que permite avanzar en discusiones, etcétera. Pero también es necesario buscar la manera de que las resoluciones que se tomen se lleven a la práctica con rapidez. Muchas veces una cosa es detectar un problema, discutirlo, llegar a una formulación para que se derogue una resolución o se ponga en práctica otra o se discuta una ley y después el tiempo que lleva que se implemente. Me parece que en eso nosotros queremos romper esa lentitud que se plantea por ahí en el medio y poner a nuestros asesores a colaborar directamente. Ejemplo, nos interesaría mucho participar en la discusión de las condiciones de los nuevos pliegos de licitación en el 2021 sobre el dragado de la hidrovía, porque nos parece que no hay casi mejor observador que quien administra los puertos. Obviamente no nosotros solos, pero dándole al puerto una mayor presencia, digo porque agrega una mirada muy interesante, que es la de la región, la de la ciudad con la que convive, la de las necesidades institucionales de cada una de las provincias. Hoy las principales nuevas tecnologías de información y comunicación ya son aplicables a la industria marítima y los puertos, por supuesto, con procesos de automatización y de robotización están cambiando rápidamente. Nos parece que sobre esto hay que poner mucho acento en la capacitación porque va a hacer falta un tipo distinto de funcionario portuario. Ya no es el que administra una infraestructura, va a administrar una infraestructura donde va a tener que tener planes de negocios y tareas gerenciales y empresariales, pero también tiene que advertir estos cambios en la información. Quien no esté preparado para sumarse a estas nuevas tecnologías, algunas de ellas que ya están muy operativas, el blockchain ya es una realidad en los puertos y en la industria portuaria,
o el Internet de las cosas como para ir monitoreando cómo viaja un contenedor de un continente al otro, ¿no? Por lo tanto, esto requiere capacitación urgente. Genera y por el otro lado, las cuestiones una relación institucionales también hay amigable proyectos entre para el puerto y la ciudad y la ciudad y el puerto. Leyes de puerto o la ley de puertos nacional. Nos parece que es un debate muy interesante para darlo, esto sí, con el tiempo suficiente y con la seriedad suficiente, porque seguramente la gobernanza, justamente al calor de estos cambios que se comienzan a dar, va a tener que ser adaptada. Y por supuesto, una transformación también de la ley de puertos es necesaria. Desde luego que en estos temas, que son de muy difícil tratamiento legislativo, se requiere un consenso y un trabajo que muchas veces se va postergando porque nunca es la oportunidad de hacerlo. A mí me parece que hay que comenzar ahora, que es el momento adecuado, con tiempo, pero pensar, porque si no ajustamos las cuestiones institucionales, seguramente va a haber trabas que impidan el desarrollo de los puertos. Y hay que mirar el futuro preparando no solamente las infraestructuras y la información, sino también el traje legal en el que están incorporadas las terminales y las autoridades portuarias. Cuenta con un elemento de primer nivel, que es un conjunto de asesores legales o medioambientales o comerciales que tienen la experiencia, en muchos casos, que vienen de la vieja Administración General de Puertos, pero que han tenido la voluntad de actualizarse y hoy hay mucha gente joven que se está incorporando a la actividad. Por lo tanto, el Consejo Portuario es un lugar muy importante para generar eso. Obviamente que no solamente nosotros tenemos que hacerlo, me parece que hay que poner la idea de la capacitación, sobre todo de la investigación y el desarrollo, en la agenda del sector portuario. Y seguramente nosotros estamos en condiciones de impulsar, no seremos solos los protagonistas de eso, pero creo que un desafío muy interesante, si queremos mirar el futuro, es la capacitación. Es una cosa insoslayable y sobre la que hay que comenzar a trabajar ahora, pero no solamente en la tradicional capacitación o en la que se plantea y después no da resultados, sino algo que sea efectivo, verificable, controlable, para poder ir mejorando sobre la práctica.